Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Shen Xiaoyu se enfadó cada vez más, con el rostro sombrío, agarró la muñeca de Huayong y lo arrastró hasta el ascensor diciendo: Vamos, no digas tantas tonterías con gente aburrida. Tras subir al auto, Huayong extendió la mano y levantó lentamente la mampara que separaba el asiento delantero del trasero. Luego, con una sonrisa, le preguntó a Shen Xiaoyu: ¿El señor está celoso? Shen Xiaoyu no hizo comentarios, pero le preguntó: ¿Qué te parece? Huayong se inclinó y lo besó. El señor está celoso de mí. Me alegro muchísimo. Eres un tonto. Shen Xiaoyu lo regañó con sinceridad. ¿Por qué le sonreías a ese tipo hace un momento? El pequeño giró la cabeza. Su hermoso rostro era tan hermoso como una ilusión. Objetivamente hablando, ya sea en inteligencia o fuerza física, Enigma es lo suficientemente fuerte como para ser un tonto. Una hora después, Shen Xiaoyu empezó a arrepentirse de haber aceptado asistir a esa tonta fiesta. Los finos dedos blancos y brillantes de Huayon le sujetaron la barbilla con fuerza y le preguntó: Señor, ¿cuándo me va a dar un estatus real? Shen Xiaoyu sudaba profundamente, estaba confundido e incapaz de responder. Huayon detuvo sus movimientos como castigo y se inclinó para darle un beso y continuó persuadiéndolo suavemente. ¿Cuándo te casarás conmigo y serás la señora Shen? Esta señora Shen ocupaba una posición alta, era demasiado salvaje y demasiado reflexiva. Se mire como se mire, es el tipo que a Shen Xiaoyu nunca le gustaría. Desesperado, Shen Xiaoyu siguió su camino. Se volvió adicto por la mañana y no pudo dejarlo. El alfa de nivel S estaba sonrojado, pero aún así dijo con fuerza: ¡Fuera! Enigma lo abrazó y se negó a soltarlo, pero permaneció alerta, cuidando no presionar su abdomen. La residencia anterior de Shen Xiaoyu aún estaba en construcción, pero Shen Xiaoyu no solía alojarse en hoteles todo el año, así que Huayun regresó con él al departamento que había alquilado originalmente, que estaba muy cerca del laboratorio del grupo. En ese momento Shen Xiaoyu y el bebé ya se encontraban muy estables, pero Huayun seguía preocupado y contrató un médico privado para que fuera a casa todos los días. Huayong se sintió muy disgustado al oír esto. No mostró la misma calidez y amabilidad que había mostrado frente a Shen Xiaoyu. Le dijo a Shen Wenla con frialdad: Es una suerte excepcional ser honrado por tu hijo. Si te encuentras con una persona con retraso, testaruda e incapaz de garantizar una vida normal en una relación, y tienes que escapar en un cohete de la noche a la mañana, sería la peor de tus desgracias. Shen Wenlan, que últimamente estaba de muy mal humor, no le prestó atención. Solo le dijo loco y colgó el teléfono y siguió trabajando. Al día siguiente el médico vino a revisarlo como de costumbre. Cuando llegó, Shen Xiaoyu aún dormía. Huayong no lo dejó entrar en la habitación. Ambos conversaron brevemente en la sala. Había dos marcas rojas brillantes en el cuello de Huayong. Era porque Shen Xiaoyu se había molestado con él el día anterior y lo había recompensado con indiferencia. Al mirarse al espejo por la mañana, Huayong se sorprendió mucho. Regresó a la habitación y se puso un vestido, deseando anunciarlo al mundo. Cuando Shen Xiaoyu no estaba presente, Huayong rara vez sonreía, pero ese día, por primera vez, frunció las comisuras de sus labios. Tiene razón, pero él lo quiere y no soporto dárselo. El médico asintió apresuradamente y no se atrevió a decir más. No se atrevía a escuchar demasiado esas palabras, y escuchar demasiado sería ofensivo. Tras despedir al doctor, Huayong recibió otra llamada. Chen Pingming lo llamó Xin Shen Xiaoyu, algo muy inusual. Huayong supuso que Shen Fan probablemente quería verlo a solas, y tenía razón. Chen Pingming lo confirmó por teléfono y le preguntó si podía ir solo.
Hua Yong lo pensó y dijo, de acuerdo, él todavía duerme. Puedo ir, pero voy solo. Me temo que si él se entera, se va a enojar. En ese momento tendré que confiar con el secretario Chen para que me diga algunas palabras amables. Shen Xiaoyu durmió hasta la 1 de la tarde. El cansancio había desaparecido, pero aún sentía un poco de dolor. Hua Yong le explicó a diario lo perjudicial que sería levantarse de repente para la estabilidad de la presión arterial durante el embarazo. Por el bien del pequeño en su barriga y para no ser castigado por enigma, Shen Xiaoyu abrió los ojos, se quedó allí tumbado un rato y luego se levantó lentamente. A las 2 había una fiesta de té de negocios y Hua Yong le había preparado la ropa. El traje planchado estaba colgado en la percha del centro del guardarropa. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.